Hola, bienvenidos al podcast de la metamorfosis de Franz Kafka. El día de hoy les vamos a hacer una introducción del contexto histórico. Este video los vamos a dividir en dos secciones. En la primera sección les vamos a dar un breve contexto de lo que era el libro y la historia y también un contexto de lo que era Europa en ese entonces. Y en la segunda sección vamos a hacer una serie de preguntas y cada uno va a opinar al respecto. Bueno, esta historia comienza cuando Gregor no se siente que está en su cuerpo, ya que cuando se levanta, esto tiene varios brazos y siente que tiene como un caparazón. Él intenta voltearse, pero no lo puede hacer. La mamá llega y le toca la habitación para ver por qué no se ha levantado para ir a trabajar. Él le dice, él no le responde nada. Luego llega el papá y le toca la puerta más duro para ver qué es lo que está pasando. Luego llega una persona del trabajo de Gregor. Gregor es un viajero comercial. Él ahí sí decide dar la cara y decide salir, pero cuando las personas ven que es un insecto, obviamente salieron a gritar. Entonces el de la compañía se fue gritando. La mamá se desmayó porque ella no le gusta pues ver esos insectos. Y el papá le empezó a tirar manzanas. Una de esas manzanas le cayó a Gregor en el caparazón y le quedó incrustada. Bueno, luego Gregor decidió pues quedarse encerrado en la habitación, pero su hermana Ana primero le dejó un pan con leche, pero Gregor no le gustó, se dio cuenta que no le gustaba eso, sabiendo que antes era su comida preferida. La hermana le limpiaba pues la habitación, estaba como pendiente de él, pues la otra parte de la familia no tanto. Ellos estaban pues pasando ahora por un momento económico no tan bueno, ya que pues el que proveía a la casa pues era Gregor. Entonces ellos tenían que rebuscársela para poder sustentarse ellos, porque ¿qué iban a hacer si el de la casa, el que los proveía, no estaba ahora? Entonces el papá de Gregor tenía unos ahorros, entonces pues con eso empezaron a subsistir un rato, pero pues tuvieron que empezar a trabajar todos por su lado. La mamá de Gregor empezaba a coser con la hermana. Y el papá dice que se volvió un banquero, pues un gerente de banco. Ya la hermana, ya hubo un momento que no lo veía igual, como que ya no lo quería ni ver, le daba refugio verlo. Entonces pues dejó de ir al cuarto a limpiárselo, ya la comida ya no sabe, como que no se la entregaba bien, sino que se la dejaba ahí tirada y que Gregor pues decidiera ver qué hacía con eso. Algunas veces Gregor no comía ni nada, pues porque no le gustaba, entonces pues ya Gregor como que no tenía, otra razón por la cual vivir, porque como no proveía a la casa como antes, pues se sentía raro. Ya cuando las cosas empezaron a apaciguar, ellos incluso tuvieron hospedaron a un grupo de 3 personas, las cuales eran 3 señores que pues ellos atendieron incluso con mucha hospitalidad, porque en un momento hasta dejaron de comer en su propio comedor para dárselos a ellos y que comieran ahí. También que estos, como que los familiares se habían olvidado un poco de que ahí estaba la presencia de Gregor, y como decía Salo, la hermana ni siquiera ya como que le tomaba mucha importancia a si su hermano comía o no. Entonces algo que pues es muy importante y que nosotros como que tratábamos de concluir es que esa metamorfosis podría ser incluso como una metáfora de lo que sería la depresión, porque Gregor cayó en una depresión rotunda, puesto que su familia ya como que, por así decirlo, como ya veía que no le estaba sirviendo de nada, porque entonces lo habían dejado. Exacto, lo habían dejado abandonado y ya era como que ellos, ignorando sus problemas, empezaron a ignorarlo prácticamente. Y pues ya que los que estaban hospedando se dieron cuenta de la presencia de Gregor, ellos como que la familia explotó, por así decirlo,
y empezaron a discutir sobre Gregor y demás, tanto que, o sea, Gregor estuvo escuchando todo ese tiempo y lo que a él más como que le impactó fue que su hermana, que era como la que más pendiente de él hubiese estado, puesto que en ese momento le tomó mucho más cariño del que ella le tenía, como que empezara a quejarse, que empezara a decir que ella no lo veía ni siquiera como su hermano, de que solamente era una carga, de que era una molestia y que ya no lo quería en la casa, que buscara una forma de deshacerse de él. Fue como algo que de verdad lo hizo como, esta era la única razón que yo tenía para estar aquí y ya no me provoca. Entonces se devuelve al cuarto y al día siguiente pues que lo encuentra muerto. Y Y pues también eso es una depresión que Gregor ya llevaba desde hace mucho, sí, pues porque él ya no le gustaba el trabajo en el que estaba. estaba viendo una rutina. Claro, porque, o sea, él estaba esperando pagar la deuda que tenía en esa empresa para poder retirarse de ese trabajo. Entonces, Pues ya. Siguiendo con el contexto histórico, siguiendo con el contexto histórico, seguimos con la industrialización y urbanización en el siglo XX. A principios de este siglo se podría ver una rápida industrialización y urbanización en Europa, haciendo que las ciudades crecieran y multiplicando las empresas, transformando así la economía y la vida de las personas. Este contexto se puede relacionado también con el libro, ya que en la vida de Gregor, él trabajaba de viajero de comercios. Se puede ver como un trabajo, un empleo monótono y se puede considerar como un trabajo deshumanizado. Por otro lado están los aspectos sociopolíticos. Empezamos con el antisemitismo y el nacionalismo. En la historia se puede ver como también está reflejado que Franz Kafka, el autor del libro, era una persona judía. Y el antisemitismo es el rechazo que tiene la sociedad hacia las personas judías. Y eso estaba muy incrustado en la Europa del siglo XX. Entonces también se puede ver reflejado, o sea, como un símbolo de lo que era Gregor como el insecto, ya que pues, muchas personas lo rechazaban por el hecho de ser diferente y pensar otras cosas, ¿sí? Entonces también se puede ver en ese aspecto porque Franz era judío, entonces pues todo el mundo lo rechazaba porque en ese momento nadie aceptaba a los judíos. Por otro lado está la burocratización y el control social. A principios del siglo XX en Europa se volvió como una ideología muy grande, entonces la burocratización es como cuando se dan ciertos papeles en la sociedad. Entonces eso se puede ver reflejado ya que al Gregor ser quien provee como el sustento a su hogar y al no poder hacerlo más, pues ya como que los papeles se reparten en la familia. O sea, ya les toca a las demás personas que conforman la familia también colaborar con el sustento. Entonces como que también se ve ese aspecto y esa crítica social al hecho de que hay unas actividades que se le entregan o se le dan a unas ciertas personas de la sociedad cuando en realidad todos deberían aportar en ese aspecto. Las corrientes filosóficas y literarias. El existencialismo, aunque es una corriente filosófica que se consolidó más tarde, estas preocupaciones ya se veían en las literaturas a principios del siglo XX, con la búsqueda de respuestas, la alineación y lo absurdo que esto hace parte, son temas fundamentales en la metamorfosis. Por ejemplo, cuando Gregor se vio a sí mismo convertido en insecto y se empezó a preguntar qué iba a hacer con su existencia de su nueva apariencia. En la literatura modernista, su enfoque en la subjetividad, la fragmentación y la alineación conmovieron a Kafka y utilizaba un lenguaje que era un poco difícil de entender para explicar la existencia de la vida cotidiana.
Por ejemplo, la metamorfosis emplea técnicas modernistas como el lenguaje en tercera persona limitada y la perspectiva psicológica interna del personaje. En la segunda sección vamos a hacer las preguntas y cada uno pues va a opinar. Listo, empezando con la primera pregunta que es, ¿cómo refleja la metamorfosis las tensiones y ansiedades de la industrialización en Europa a principios del siglo XX? Yo siento que la industrialización, o sea, hace dependiente a las personas como de la economía y, o sea, porque es que, o sea, es el sustento de todos, entonces esto, digamos, como lo es Gregor es el sustento de la casa, entonces pues, Como la cabeza de hogar. claro. Ajá, y también que, por ejemplo, el hecho de que él se convierta en un animal también es como un símbolo de lo que es la industrialización, porque la industrialización pues hace a la gente dependiente, como dijo Salomé, de la economía. Entonces, pues también lo deshumaniza porque lo separa de lo que es la sociedad, de lo que es el resto de las personas y solamente como que lo enfoca en sí mismo y lo pone a pensar en cuál es el propósito de él en la vida. Claro, porque... Aparte de que, o sea, se deja de ver como una persona y se empieza a ver es como una máquina de trabajo, o sea, no es como alguien así. Porque, o sea, él solamente piensa, o sea, trabajo, porque, o sea, él sale a trabajar, llega a la casa y vuelve y sale a trabajar, o sea, como que él ya no le ve, o sea, y por eso, claro, y por eso no se ve que él tenga relaciones interpersonales con otras personas, sino que solamente con la familia y ni siquiera porque, o sea, él solamente está para la familia económicamente, porque siempre está Sí, afuera. ya después como que ellos se dan cuenta de que él no hace parte como tal de la familia porque siempre ha generado solo como un estorbo ahí, sí. O sea, siempre ha sido como alguien más, Alguien pero que no provee, parte de la alguien que familia. provee más, lo ve como- nada más como alguien que El no puede ir a la proveedor. casa y ya. Y ya después de que no pudo, pues la familia lo rechazó. Vamos con la segunda pregunta que dice así. ¿Qué elementos del relato evidencian la deshumanización y alineación del trabajador en la sociedad industrial de la época? O sea, esto viene con la pregunta anterior de que como que Gregor no podía desarrollarse interpersonalmente con las demás personas. O sea, así como con su familia, de que porque el único objetivo de Gregor era ser la persona que proveía a la casa, o sea, Sí, aparte que también trata como después cuando ya la gente de su casa, o sea, su familia, lo empieza a ver es como una carga porque no aporta nada económicamente. Por así decirlo, literalmente como un bicho raro, o sea, como que no. sí. O sea, también hay otra metáfora de que él es un bicho raro. Literal. Como un insecto, sí, Sí, un claro. insecto ahí en la familia. Sí. Bueno, o sea, de que la alienización también tiene que ver con el hecho de que, pues como le dijo Salomé, nuevamente es como que él fue retraído de la sociedad. Y él ya era retraído de la sociedad anteriormente porque, No tenía relaciones interpersonales con nadie. su único objetivo era el dinero. Y ni siquiera era como para él, o sea, no era como para él lograr algo, un propósito de él, una meta, lo que sea. No, era también como era literalmente solo para la familia. Era Solo para Él quería cumplir los sueños de la hermana, él quería proveer a la casa, pero él no quería nada para él. Como Claro, por porque ejemplo, él, o sea, él ahorraba para la universidad de la hermana, por lo que ella tocaba violín, y, o sea, y hasta el papá hizo ahorros con la plata que le daba Gregor. Entonces, pues, o sea, como que nunca tuvo Gregor algo para él, sino solamente para su familia. Él Y trabajaba por para eso, aportarle a la familia. y por eso el hecho de que él se haya convertido en un insecto y no haya salido de su cuarto en todo ese tiempo, pues lo dejó pensar en qué quería hacer y él se dio cuenta que realmente nunca Él no había tenido tenía propósito. como sí, él metas. se dio cuenta de eso. No tenía metas para Hacia él sí mismo. mismo, él tenía metas para la familia. Porque dicen ahí que una de las noches en las que él no pudo dormir, que estaba pensando, o sea, estaba reflexionando sobre eso, que no tenía metas propias, como decía Salo, que él estaba pensando era que quiere volver a la normalidad para poderle cumplir su sueño de la hermana y llevarla a la universidad a la que ella quería, o sea, más que todo eran como las metas de la familia que metas de él propias. ¿De qué manera la metamorfosis de Gregor Samsa simboliza los cambios en las dinámicas familiares y las expectativas sociales de la época? Bueno, o sea, se puede ver esa dinámica, o sea, de cambios de roles, por lo que la familia tuvo cada uno que asumir un rol de, o sea, de trabajar para proveer a la casa como lo hacía Gregor, porque como era Gregor el único que trabajaba para la familia, entonces pues ahí se puede ver como esos cambios. También se puede ver en lo de la burocratización, ya que
pues solo se le da como un rol específico, o sea, el rol de proveer a la familia solo se le dio a Gregor. O sea, los otros integrantes de la familia, por más de que podían hacerlo, o sea, no tenían ningún tipo de limitación, podían trabajar y podían proveer también, no Solo lo que no. hacían solo por el hecho de que Gregor ya tenía la ideología en la cabeza de que él debía hacerlo. Y Entonces, O sea, y pues ellos tampoco querían, o sea, porque ya cuando les tocó hacerlo, pues no era como que lo Lo hicieran como- hacían obligado. Claro, o sea, no era como que lo hicieran con muchas ganas. Además de que, Es que es cierto que ellos estaban, o sea, la familia estaba como mentalizada de que Gregor les iba a cumplir, o sea, sí, iba a todo. les iba- les iba a cumplir todo, los iba a mantener y todo eso. Y después de lo de la transformación, los pues vieron que estaban obligados a trabajar, si no nadie más los iba a mantener. O sea, lo hacían obligados. Y como decías a lo que, o sea, ya después en los roles que ellos pues de no hacer nada, les tocaba trasnochar, verse forzados a cumplir horarios que pues, probablemente no estaban acostumbrados, pero les tocaba, y vivir bajo los ahorros que habían, pues, sobrevivir más que todo, que habían tomado el dinero que les daba Gregor, ahorrarlo. La pregunta es, ¿cómo influye la estructura patriarcal de la familia Samsa en la evolución de los eventos en el relato? A esta se podría, o sea, yo la relaciono con lo que era más que todo que ya cuando Gregor pues deja su rol y así, el papá sí empieza a trabajar como banquero, pero es más que todo como cumpliendo ciertos horarios, ¿sí? Como los de, bueno, 6 de la mañana a 7 de la noche, por ahí. En cambio, pues la señora y la hija, Ana, sí tenían que quedarse hasta largas horas cosiendo ropa, remendando pantalones y de todo. Y pues el papá las veía y él simplemente se iba a dormir. O sea, él no era que, bueno, les voy a ayudar, no. Está viendo que ellas, aparte que se habían hecho cargo de la casa todo el día, que habían atendido a los huéspedes, que habían cuidado Gregor. pues, de Gregor. O sea, como que igual él, bueno, ya cumplí con lo mío, me voy a dormir, ustedes sigan. O sea, era como que las veía cansadas y en vez como de ofrecerles ayuda para que terminaran juntos más rápido, él se iba a preferir ir a dormir de juntos. Es como que, bueno, yo ya trabajé, ya cumplí, ustedes pues sigan, no es problema aunque mío, pues yo ya... en esa época pues se veía mucho, o sea, por eso el patriarcado, o sea, era Claro. algo muy arraigado y también se ve como en el hecho de que Gregor, siendo del género masculino, era quien proveía la casa. Y también se ve porque era el papá quien se veía como principal proveedor, cuando en realidad si lo vemos de esa manera, él era el que menos trabajaba en la casa. El que menos se esforzaba en... Obviamente era el que salía y daba la cara por la familia y todo eso, pero en realidad las mujeres de la casa, en la casa, trabajaban demasiado por mantener el hogar. Y más que todo también Gregor, o sea, siendo el papá el que debería tener como la cabeza en la familia, y eso lo hacían todos menos él. No, y aparte que cuando estaban los huéspedes, o sea, ahí en el libro lo dicen como hospitalidad, ¿no? Pero el hecho de que, bueno, usted es la cabeza del hogar, saque a su mujer y a su hija de la mesa, que es como parte de su casa, porque coman 3 hombres y que ellas tengan que estar en la cocina sin comer, paradas, o sea, y solamente atendiéndolos. Ay, que, o sea, por lo menos, antes a uno le decían que, por lo menos, si estaba en la casa y estaban comiendo, hasta que no terminara de comer el hombre, nadie se podía parar de la mesa. Tenían que comer, o sea, tenían que esperar que él terminara de comer para que ya todo el mundo se y pudiera si eso él se se había ve- terminado, pues le tocaba comer más Y eso se ve en muchos libros, en muchas películas antiguas, que siempre que se sientan en la mesa, como alrededor de una mesa y comparten un tiempo, Las no últimas se que pueden sientan parar con hasta las que el mujeres. papá, la cabeza de familia del papá o el abuelo, el mayor, se paren de la mesa. Y no pueden empezar a comer tampoco hasta que él lo que diga. les o sea, dieron primero a ellos también. Ajá. Y siempre las que sirven pues son las mujeres, hermanas y eso. Se puede interpretar la metamorfosis como una alegoría de la marginalización y persecución de las minorías, especialmente en el contexto del creciente antisemitismo en Europa. La verdad yo opino que sí, ya que pues era mucho el rechazo que sufría Gregor siendo un insecto en el libro, ¿sí? Y también el hecho de que él era como el libro es como una autobiografía,
Kafka escribió a Gregor intentando simbolizarse a él mismo. O sea, él escribió ese tipo de problemáticas, lo del papá también lo hizo pensando en su padre, y también lo del el hecho de que él era judío, pues también como que... Es como una metáfora. Ajá, es una metáfora de lo que él sufría como persona judía y el rechazo que sufría Gregor siendo un insecto. Claro, aparte que esa marginalización pues es básicamente como lo que sucedía en esa época En que esa con el antisemitismo. O sea, él visualizó lo que él vio pues, en esa novela En el libro, sí. que él O escribió. sea, Él lo plasmó, él lo plasmó. él lo plasmó Como lo que ahí. él sintió, el rechazo que él sentía, lo plasmó en la novela como, o sea, hablando de Gregor, pero como si fuera lo que él sintió. Claro, o sea, Sí. como decía Isabela, que es como una biografía de sí mismo. La siguiente pregunta es, ¿cómo puede la experiencia de Kafka como judío en una sociedad predominantemente cristiana haber influido en la creación de esta obra? Entonces, Bueno, esto tiene que ver mucho con la pregunta anterior porque, o sea, habla de que, digamos, el Kafka era una persona judía y el Gregor era un marginado, o sea, un marginado por su familia, porque, o sea, lo tenían rechazado sociedad como también. que, o sea, y la sociedad también, no solamente la familia. Entonces esto tiene que ver mucho, o sea, también, o sea, también influye mucho en Kafka, porque como Kafka era judío y en esa época no se veía bien que, o sea, a las personas judías, entonces pues tiene como mucha relevancia eso. Sí, porque se habían apartado. Claro, Sí, o sea, el hecho de que lo rechazaran. el hecho de ser judío pues era rechazado por la sociedad. Así como las personas Era pobres. juzgado. Sí. Sí. O sea, el rechazo de las minorías, como lo decía en la pregunta anterior. O sea, era como una metáfora de la vida de Kafka siendo rechazado como judío por el antisemitismo. Lo reflejaba en Gregor, siendo rechazado por ser diferente físicamente o en cualquier aspecto que él era diferente, pues era rechazado por la familia y por el resto de la sociedad y cualquiera que lo viera. Bueno, la siguiente pregunta dice así. ¿De qué manera la metamorfosis anticipa las preocupaciones existenciales y nihilistas que serían más prominentes en la literatura y la filosofía del siglo XX? Pues yo considero que esta empieza con el por qué tiene que, o sea, de un día para otro es absurdo que una persona se convierta en un insecto, en un bicho. Claro, y porque, o sea, Gregor siempre como que se preguntaba, o sea, él para qué existe, porque pues ya antes... ¿Cuál es su propósito? Y Claro. por qué le está pasando eso. Claro, y porque, o sea, él no se sentía bien con lo que hacía, no quería trabajo, o sea, ese trabajo no le gustaba, no tenía, o sea, como lo que decíamos hace rato, las metas, él no tenía metas para él, entonces él se preguntaba como que, pues, Es que no él- tenía el él- apoyo de su Él se preguntaba, pero al mismo tiempo pues sabía la respuesta que era sacar a la familia adelante y cumplir la... Es que por eso precisamente ese era el único propósito de él. Sacar a la Claro, familia adelante. y él como que, o sea, lo pensó, pero no era como que le diera tanta importancia, o sea... Es de que que- obviamente ese no era su propósito personal, ese era su Claro. propósito de vida porque eso es lo que le habían inculcado desde que era chiquito. Claro, más no qué era lo que él quería hacer. Ajá. Y también se ve reflejado pues muchísimo el existencialismo de la época en la historia, ya que pues en ese siglo se publicaron muchísimas historias de ese tipo y Gregor lo único que hizo pues en todo el libro fue preguntarse, Claro. ¿para qué? Para que exista. ¿Para qué sirvo ahora? Sí. Ahora que no puedo salir a trabajar y no puedo proveer a mi familia. Claro, Ya- ya como que se le acabó, o sea, como que lo único que él tenía inculcado de que yo tengo que trabajar para mi familia, o sea, ahora él qué debía hacer, o sea, él no sabe, como que no sabía ya, entonces ahora yo para qué sirvo, yo para qué Y existo. también yo opino que el hecho de que haya muerto al final de la historia también tiene mucho que ver con el hecho de que si uno no tiene como un propósito o una meta o algo que uno tiene quiera razón hacer en la para O vida, ya no tiene para- razón para para que vivir. viva, ¿no? Sí. entonces no hay como coherencia en el hecho que uno viva, o sea, Sí, realmente como no que tiene una razón. eso es lo que lo inspira a uno para seguir viviendo, ¿sí me entiendes? Sí. Y aparte que era muy duro porque no tenía el apoyo de lo que para uno es más importante, Que es la familia. familia, claro. ¿Qué aspectos de la novela ilustra la lucha del individuo contra un mundo aparentemente indiferente y absurdo? Pues la lucha como de Gregor, o sea, que tiene que luchar contra la hostilidad de su familia porque no lo quiere y la indiferencia que tienen ellos con él, o sea, cero empatía tampoco porque
o sea, no piensan en lo que él está pasando, o sea, Se de olvidan que, que es su hijo y su hermano. claro, y que él se despertó un día así y que, o sea, él tampoco ha podido nada, no ha podido hacer nada como para superarlo, o sea, y ellos tienen, o sea, como que no tienen nada de empatía por ellos, y pues, qué pecado, Gregor se siente como excluido, Siente rechazada. se siente rechazado, marginado. El libro sirve para personas que han sufrido como de rechazo por ser diferente. Pero las personas que han sido como rechazadas por diferentes motivos, o sea, que la familia, que es como el personaje principal de nuestra vida, les ha dado la espalda por motivos muy absurdos, por decirlo así. O sea, por O sea, solo por el hecho de hacerlo, porque Sí. realmente no hay motivos. Sí, Porque o sea, Gregor sigue siendo Gregor, sí, o Sí, sea, sigue siendo sigue el teniendo su hijo y- personalidad, solamente que con diferentes gustos y diferente Diferentes apariencia. Entonces, o sea, no hay sentido. Y ellos también, uno se da cuenta de cómo lo ve la familia a él, de que solo lo veía como alguien que proveía como el sustento y no como realmente como Que era un hijo y un de integrante una de la familia. familia. La pregunta es, ¿cómo refleja la obra de Kafka la burocratización y el control social en las sociedades europeas de principios del siglo XX? La obra lo refleja en la transformación de Gregor, en cómo esto lo despojó de su identidad y, o sea, de su ser, de su persona. Bueno, y claro, eso también es una crítica a la burocratización de esa época, porque pues siempre era como que Gregor, pues la verdad no tenía un buen trabajo. Era como una pirámide, Gregor, claro. los supervisores y el jefe, o sea, siempre que Gregor estaba como al final porque el trabajo de él era pues... Como lo podíamos notar al principio del libro, nos narra que Gregor se levantó tarde y pues iba a perder el tren que le correspondía. En esto podemos notar la burocracia que hay en la sociedad, ya que él dice que lo iba a regañar el jefe. Entonces podemos notar que en los empleos hay niveles de importancia en cada lo que le corresponde a cada uno. También era como una crítica, porque al como plasmar al jefe como alguien que lo va a regañar, alguien que lo va a, pues le va a quitar su trabajo, pues también es como una crítica, como decir como que esa persona es mala y está haciendo algo malo. ¿Qué nos dice la reacción de la familia y la sociedad de Gregor sobre la percepción de la enfermedad y la discapacidad en el contexto histórico de la novela? En ese tiempo pues era como muy mal visto las personas diferentes. O sea, lo diferente era lo malo. Entonces como que, o sea, Gregor era una persona marginada, una persona que pues no era No común, encajaba, no encajaba, claro, en ese momento en la sociedad, entonces por eso él no podía salir a ningún lado. Y era considerado. Porque, o sea, si lo veían así, iban a pensar, o sea, obviamente muchísimas cosas malas de Había él. mucha discriminación. Claro. Todo lo que fuera diferente era como puertas para discriminar. Claro, Sí, digamos, ajá. esto, las personas judías, las personas pobres, o sea, a esas personas en esa época Eran pues, discriminadas. eran Y en discriminadas. realidad en esa época era muy mal visto, pues como lo dijeron, o sea, una persona que fuera diferente en cualquier aspecto a las demás Sí. personas. Más si Y tenía se una peinaban enfermedad. diferente y se vestían diferente, cualquier cosa era muy Pensamiento extraño. diferente. Ahorita pues ya se ve más aceptado, o sea, ya las personas con capacidades diversas como que son más aceptadas en la sociedad y normal, o sea, no pasa nada. Pero en la antigüedad, o sea, sí era mal visto como que las dejaran salir a la calle. Había muchísima más Y se discriminación que veían ahora. enfermos, o sea, tenían alguna discapacidad, ya sea mental o corporal. Alguna discapacidad Era muy- física. Cualquier tipo Sí. de discapacidad sí, Entonces, era más que mala. todo el libro de Kafka es como para simbolizar eso, las personas que son diferentes en cualquier aspecto a las demás, La discriminación que tiene. si la discriminación que sufren por la familia, por la sociedad, los amigos, cualquier persona, los que los discriminan. Finalizando con este podcast, vamos a compartir pues como las conclusiones que tenemos cada una al respecto de este libro. ¿Sí? ¿Empezamos? ¿Mora? ¿Empiezo yo? Bueno, empieza. Bueno, para mí la verdad siento que el libro, como lo dije anteriormente, es una metáfora en primer lugar de lo que era la vida de Kafka siendo judío, siendo rechazado por la sociedad y siendo como alejado, siendo como, ¿cómo se dice eso? Como, sí, como alejado de la sociedad. Y en segundo lugar, también para
como ese tipo de personas que son diferentes en cualquier aspecto porque tienen enfermedades, porque también Kafka tenía un problema de pornografía y la sociedad lo rechazaba mucho por eso y él era adicto a eso, entonces no podía incluirse bien en la sociedad porque todo el mundo se alejaba, como que era raro para ellos, obviamente es algo raro, pero pues era rechazado por eso. Entonces, para mí, el libro es para más que todo ese tipo de personas que son diferentes y quieren sentirse incluidos y quieren, pues, como conseguir un propósito en la vida, aparte de lo que sufren sus enfermedades o cualquier cosa. Bueno, yo pienso que el libro también trata como que o sea, habla también sobre las diferencias de poderes. Porque pues, o sea, como en ese momento estaba lo de la industrialización, Gregor, pues obviamente estaba no en un buen nivel, sino pues, o sea, un nivel acomodado, pero pues tampoco era un jefe. O sea, tiene muchos puntos de vista este libro también en la Muchas parte... críticas. Sí, muchas críticas. También la crítica sobre cómo la depresión, porque o sea, y el existencialismo de Gregor, Las enfermedades mentales. claro, y el existencialismo de Gregor de, o sea, de mi vida, ¿qué es de mi vida? O sea, es bueno porque pues hay muchas personas que pues tampoco, o sea, también Entonces, se están podría decir que es un libro existencialista. claro, Sí. y, o sea, y es un libro que pues a muchas personas que pues no saben, o sea, qué es de su vida y cuál es su propósito, pues tal vez podrían disfrutar porque hay muchas personas que se sentirían identificadas con esto. Sí, que los motivan como a buscar qué quieren hacer. Claro. También algo que está les ese motiva. tipo de personas que se sienten como, o sea, hablando de la ocasión que vivió Gregor de dar la cara por su familia, de tener que trabajar todo el tiempo y tener que dar todo por su familia para sacarla adelante y que al final ellos no dieran nada por él. O sea, como que de esas personitas que también que sienten que dan mucho pero reciben poco. Sí, o sea, Sí. como que también incluye, o sea, incluye tanto lo que dijo Isabela como lo dijo Salomé y también incluye como ese aspecto de Gregor. O sea, que es egoísta por parte de la familia que solamente a Gregor Lo haya como utilizado Para y saber que sacarle ni siquiera como que se preocupen o se esfuercen por saber o inculcarle a él que él también tenga metas para sí mismo. De hecho, Que se sí. preocupen por la vida de él también. Claro, no solamente por lo que él provee a la familia, sino también, o sea, por Gregor y, o sea, el amor también, o sea, hacia Gregor no se ve. Sí. Es más, Están siendo o otro sea, participante de la familia, no se ve ese apoyo que la familia de ella claro, recibe. pero Gregor en cambio sí estuvo para todos, estuvo para la hermana, o sea, para que siguiera sus sueños, tanto para toda la familia, o sea, que la familia siguiera adelante. Claro, y no es tanto el hecho de que un participante de la familia dé todo por la familia, porque eso se ve mucho, o sea, se ve que, por ejemplo, el papá es el que sale a trabajar por la esposa y por los hijos, sino el hecho de que los familiares fueron desagradecidos con él, porque Demasiado. ya cuando tuvo la transformación, o sea, se vio el desprecio que tenían ellos hacia Gregor y no por lo agradecidos que estuvieron con él por haber dado todo por ellos. Claro, esa fue una de las razones por las cuales Gregor murió. Sí, porque por ya, la depresión que tuvo. claro, una depresión tan grande de que, Porque o sea, la verdad la única que lo aceptaba al final era la la hermana, sí. y ya cuando ya la hermana, o sea, ya no daba Ya ya estaba nada, pues, cansada, sí, ya, o sea, lo veía con repudio. Ya como que explotó y le dijo ya Gregor, o sea, ya. O sea, que no O sea, lo- ya no, lo ya veía no, como ya no un lo hermano. ajá, exactamente, lo dejó ver como un hermano y ya solamente lo veía como una cosa ahí. Como un bicho. Y pues Entonces, pues él esa, se murió de depresión. Sí. esa situación pues se vive hoy en día, pues hay algunas familias que pues verdaderamente hacen eso y hay personas que viven pues Con ese- problemas. Claro, y tal vez pues, algunas personas que pues Por eso la es que depresión digo que el también libro es llegan a- como también un símbolo para ese tipo de personas. Yo digo Claro. que el libro está muy abierto a cualquier tipo de persona porque tiene, o sea, como se le pueden encontrar diferentes significados que los puede apreciar diferente público, ¿sí O me sea, entiendes? tiene muchos tipos de críticas. Exacto, porque, o sea, siento que sería un libro que le serviría mucho tanto a las personas adultas como a las personas jóvenes. A los adultos para que, o sea, entiendan como que ya tienen que cambiar un poco el pensamiento porque a veces esos pensamientos nos pueden matar. Sí. O sea, de querer tanto algo para su familia y dejar de pensar en uno, que pues eso le puede buscar a uno la muerte. Entonces, eso por un lado. Y por el lado de los jóvenes, siento que pues también apreciar más las cosas que hay en nuestra vida.
que ese libro pues ayuda a que algunas personas mayores tipo se den cuenta de que están cometiendo errores. También es que depende del papel que uno cumpla en un círculo familiar, porque un libro de esos, si uno lo lee, por ejemplo, yo me identifico con Gregor, pero mi mamá lo lee y tal vez se puede identificar con el papá o con la con mamá, sí, Ana, con cualquier sí. persona. Depende cómo usted lo lea. O sea, cómo depende usted de vea. su perspectiva. de la perspectiva de cada persona. 3. Eso fue todo, gracias por escucharnos. ¡Adiós! Hola, bienvenidos al podcast de De la metamorfosis de lo ve. Uno. El libro comienza como, ¿cómo se llama? Gregorio. Dije, empiezo a grabar y se Pero dijeron es que no no. pasa nada igual porque se escucha. Hola, bienvenidos al ve que esta tiene más. Lo ve. Me estresé, no me No le importa. Industrialización y urbanización. Se me olvidó. Espere, 1, 2. Técnicas modernas. Sí. Entonces, La metamorfosis. la metamorfosis emplea técnicas. ¿De dónde vendrá la palabra pantalón? ¿Quién quiere empezar?